permiso, continúo. ¿Estás interesado en eso? Vale, te viene un menú, ¿no? ¿El qué? Te viene un menú, creo. Sí. Vale. Vale, simplemente eso, la ClassView, ¿de acuerdo? Es una evolución de la calculadora de la AMS, ya lo he enseñado antes. Es simplemente que es una calculadora más rápida, viene en nuestro idioma, un software que os proporcionamos, etc. Ya lo vamos a ir viendo todo. Os vais a encontrar, eso sí, con 4 modelos, ¿de acuerdo? La 82, la 85, la 570 y la 991, ¿de acuerdo? Vosotros aquí en Extremadura, desde el año pasado, solamente os dejan la 82 y la 85, ¿de acuerdo? Os voy a recalcar mucho. Porque la gráfica, por ejemplo, unos cuantos kilómetros más para allá, cuando no sabemos para dónde, me acuerdo en Castilla-La Mancha está permitida la calculadora gráfica. Muy triste, para la sepa. Exactamente. Pero bueno, que tiene el estado. han decidido eso, ¿de acuerdo? Por lo cual hablamos de la 82 y la 85. La 570, la 991 es generalmente la que recomendamos precisamente para eso y bachillerato, ¿de acuerdo? Incluso es la que se utiliza en la universidad, ¿vale? Algunos cambios, pero los tenéis vosotros precisamente ahí mismo, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar directamente con la calculadora ya. Hablamos, por ejemplo, de la división entera. La tenéis aquí en esta tecla, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer algún que otro ejercicio, ¿de acuerdo? Que simplemente, pues, sacar cociente y resto. Súper sencillo. Algo que a mí me gusta mucho. Seno, no sin. El sin ese ya no lo hemos quitado del medio, ¿de acuerdo? Seno. Y por supuesto, arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Eso ya del -1 también no lo hemos quitado del medio, ¿de acuerdo? Todos los cambios, eso sí, como lo he dicho antes, están asesorados por la Federación Española de Profesores de Matemáticas, ¿de acuerdo? Esa que hace 5 minutos nos la han nombrado, ¿de acuerdo? Todos están asesorados por ellos. Y por la Asociación Taler, una asociación matemática en Andalucía sobre todo, ¿de acuerdo? Vale. Ese, por ejemplo, es otro. Otro, para mí esto sí es cierto que a mí no me gusta mucho, pero bueno. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí es cierto que ya a ciertos niveles que fallen en eso le da hasta uno a la hora de corregirlo hasta rabia, ¿vale? Vamos a trabajar con ello también. No sé, si ahora mismo, ahora nos saldrá alguna más, ¿de acuerdo? Venga, los menús. Os vais a encontrar con 4 menús. Si lo habéis encendido, ¿de acuerdo? Os van a aparecer arriba la tecla menú, ¿de acuerdo? Esos 4 menús. Cuando queráis acceder a algún menú, o bien podéis darle a cada uno de los números que tenéis, ¿de acuerdo? Si lo sabéis o si lo veis, o bien situaros encima en el icono, moviéndoos con el cursor y pulsar al igual. El igual va a ser como el intro, ¿de acuerdo? Ok. Por lo dicho, tenemos la función calcular, la función estadística, tabla y la función verificar. Vamos a ir viendo qué es cada una de ellas. Os comento un poquito por encima, ¿de acuerdo? Porque si algunos sois opositores, sí podéis utilizar la 570 y la 991 para las oposiciones, ¿de acuerdo? Y esa calculadora ya nos proporciona todo ese tipo de menú. Menú calcular, complejo, base n, matrices hasta de dimensión 4, vectores, estadística, distribución normal, binomial y de Poisson, hoja de cálculo, tabla, ecuaciones y sistemas de ecuaciones, inecuaciones y la función verificar. Una auténtica máquina. O sea, esos son todos los menús que tienen esos dos modelos. Efectivamente, ¿vale? Tengo aquí por si queréis echarle un ojo. Tengo una, ¿vale? Estas, por cierto, son unas nuevas que hemos sacado, ¿de acuerdo? Para visibilizar a la mujer científica, ¿de acuerdo? Las chulísimas. ¿Vale? Os comento, esta calculadora también, ¿de acuerdo? Es diabólica, es diabólica porque también tiene integrales definidas, ¿de acuerdo? Entre las matrices y las integrales definidas hay más de uno que la chavala. Pero bueno, hay cada uno. ¿Vale? Lo único, la habéis abierto todas, son nuevas, pero vamos a borrarlo todo, ¿de acuerdo? ¿Me seguís? Si no os importa. Me voy a la calculadora, ¿de acuerdo? Y si fijáis aquí en el 9, tenéis reset. Recordad, todo lo amarillo con el shift y todo lo rojo con el alfa, ¿vale? Estáis ya más que cansados de utilizarlo. Entonces vamos a resetearla. Shift 9 y me dice que quiere borrar, que quiere reinicializar. Vamos a decirle todo, ¿de acuerdo? Iniciar todo. Le dais al 3, le dais al igual, que sí, y ya está todo borrado. Por defecto, si hubieseis cambiado el idioma, ¿de acuerdo? Por defecto aparecería el castellano, ¿vale? Ok.
Venga, vamos a trabajar con ella. Dentro de la configuración, ahí le podéis cambiar todo lo que queráis, necesitéis, etc. Es decir, tenéis aquí Shift, configuración, ¿de acuerdo? Si os fijáis, aquí tenéis esta pestañita. Eso nos va a indicar que tenemos más páginas, por lo cual con el cursor nos vamos moviendo, ¿de acuerdo? Hacia arriba, hacia abajo. Tenéis ahí la entrada y la salida, es decir, si lo queréis de forma decimal, si lo queréis de forma en fracción, si lo queréis en forma de número periódico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Unidad angular, formato de nómino, resultado de fracción, estadística, tabla, decimal periódico, simplificar, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí la cotilla es simplemente. Todo vamos a trabajar con un par de días. ¿Vale? Ok. Vamos a empezar a trastearla, ¿de acuerdo? A vosotros, ejercicios. ¿Cuál es la fracción irreducible del siguiente número decimal periódico mixto? ¿De acuerdo? Súper sencillo. ¿Vale? Súper sencillo. Ahora, ¿cómo se coloca eso de periódico? Simplemente os digo que lo tenéis aquí en rojo. ¿De acuerdo? Sobre la de la raíz lo tenéis en rojo. Es decir, nosotros vamos a poner ese 3, y ahora para poner el 320, alfa, y lo ponemos 320. ¿De acuerdo? No me hace falta poner 320. ¿Ok? Y ahora simplemente si queréis al igual. Súper sencillo. ¿De acuerdo? Súper sencillo. Por defecto viene, ¿de acuerdo? Cuando la adversaria que aparezca en forma de fracción. ¿De acuerdo? Así que enseguida, por el momento, no os asustéis que os voy a asustar mucho más, ¿eh? No, eso es la gráfica. La gráfica sí tiene modo saber. Tienen todas sus capacidades. Efectivamente, aptas. En todo momento. Lo de la división entera, un ejercicio sencillo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un ejercicio pues casi que de final de primaria o de primero o segundo de la ESO, ¿de acuerdo? Queremos repartir 41 entradas en un partido de baloncesto entre los 12 jugadores. ¿Cuántas recibirá cada uno y cuántas horas hace? Súper sencillo. Dime. ¿Periódico mixto no lo hace? Sí. Es que era muy grande el periodo, entonces no te daba. Tiene cierta limitación en la calculadora. Sí, pero muy rápido. Sí, pero es muy largo de lo ¿vale? Vamos a hacer entonces el ejercicio ese que nos propone. 41 entre 12. Y fijaros lo que nos da. Cociente y el resto. ¿De acuerdo? Ahí, por ejemplo, propongo otras alternativas, otro tipo de ejercicio, ¿de acuerdo? Como puede ser para los números complejos, que os voy a decir. Ya sabéis que el i elevado a 1, 2, 3 y 4, y a partir de ahí, ¿de acuerdo? Se repite el resultado. Ahí, por ejemplo, lo tenéis, ¿de acuerdo? O para los matemáticos, yo aquí ya me pierdo, ¿de acuerdo? Yo soy químico, por lo cual aquí esto a mí de algoritmo de Euclides me pierdo, ¿vale? Pero que sepáis que también, ¿de acuerdo? Se puede hacer. ¿Vale? ¿Entre qué factores o números podemos simplificar la fracción 420 partido 1320? Hay muchas alternativas, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver una, vamos a trabajar ahora mismo con una. Vamos a trabajar con la tecla simplificar. Lo que pasa es que antes necesito que hagáis una cosa en la calculadora, y es poner que la simplificación no sea automática, que sea manual. De ahí la vuelta a la configuración que antes os enseñé. Si menú, es decir, configuración, nos vamos a la segunda página, tenéis el número 4, simplificar, le damos a el 4
y le decimos manual. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre al hacer esto? Fijaros, si yo pongo precisamente esa fracción, 420 partido 1320, os comento una cosita. Yo he puesto 420, le he dado fracción y he puesto 1320. Podéis hacerlo también al revés. Escribir la fracción, ¿de acuerdo? Y arriba 420, bajáis con el cursor 1320. Es decir, que nos permite las dos formas de escritura, ¿de acuerdo? Si yo le doy al igual, fijaros lo que me aparece. Me aparece una flechita. ¿Qué me está diciendo? Que se puede simplificar, por ahí lo he escuchado, ¿de acuerdo? Me está diciendo que esa no es la fracción irreducible. Entonces, ¿entre qué factores puedo yo hacerlo? Pues vamos a hacerlo. Si os fijáis, se me ha perdido ahora mismo. Aquí. Es que estoy con la blanca. ¿Vale? Si os fijáis, la tenéis aquí la tecla, simplificar. Si le dais, si le pulsáis, ¿de acuerdo? Os pregunta, ¿entre cuánto queréis simplificar? Tenemos dos opciones, o que ella nos dé un factor, ¿de acuerdo? O nosotros escribírselo. Ah, pues mira, como es 0, yo le voy a poner entre 10. Y me dice, muy bien, Lorenzo, tu factor entre 10, pero su resultado es 42 partido 132 y puedo seguir simplificando. Yo ya me he cansado de hacerlo. Le voy a dar a simplificar. Igual, y me dice, pues, Lorenzo, lo he hecho entre 2, pero puede seguir simplificando. Ah, mira, 21. Pues lo voy a hacer entre 7. Entre 7 no puedes simplificarlo, Lorenzo. No te me despistes. ¿Vale? Entonces simplemente le digo, pues, venga, pues, házmelo tú. Y me dice, pues, entre 3. ¿De acuerdo? Y fijaros que ya ha desaparecido la flechita esa. Esa es la fracción irreducible. ¿Y hay que haber redactado para que al igual el número por el que dice? Ah, nada, no le he dado nada. Simplemente se deja simplificar y ya está. Efectivamente. Y ella te pone qué factor ha utilizado y cuál es el resultado. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Y te utiliza algún criterio o de número mayor? Sí, de número mayor, efectivamente. De número más pequeño y de ahí va subiendo. Efectivamente. Que no vosotros preguntáis cualquier cosa, me paráis y preguntáis. Bueno, os pido una cosa, ponedlo otra vez de forma automática, ¿vale? A ver cómo era. ¿Vale? ¿Le habéis puesto ya de forma automática? Esa es la otra pantalita, ¿de acuerdo? Se me había olvidado, confieso, que está aquí abajo, en el cual ahí vais a observar la secuencia de teclas que yo voy a ir pulsando, ¿de acuerdo? Vamos a ver ya precisamente que el profesor tenga que dibujar o que ir de una por una, decir, no, tú pulsas aquí, tú pulsas aquí, ¿de acuerdo? Eso lo evitamos. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Aquí precisamente, ¿de acuerdo? Tenéis un poco los pasos, ¿vale? Lo he dicho, la terrorífica, máximo como divisor, mínimo como múltiplo. Vamos a probarlo, vamos a hacerlo. ¿Vale? Si por ejemplo queremos hacer el máximo, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí en el POP, le damos a alfa POP y ya tenemos que escribir los dos números. Voy a coger los dos mismos de antes, ¿de acuerdo? 420 y ahora tenemos que escribir coma. La coma está en amarillo en el cierre del paréntesis. Sí. Coma 1320. ¿Vale? Buena costumbre, como siempre, cerrar el paréntesis. Que no pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pero si lo cerramos, pues son buenas costumbres que tomamos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo tenéis ahí. No sé si alguno se habrá fijado en la diapositiva, pero ¿y si la hago con 3? Si lo hacemos con 3 directamente, me voy a poner aquí, ¿vale?
si, coma, y voy a escribir, por ejemplo, 500, me va a decir error de sintaxis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que ella lo hace de 2 en 2, por lo cual precisamente de ahí la diapositiva, ¿de acuerdo? Le digo, hazme el máximo de este número y el máximo de estos dos, ¿de acuerdo? La voy a emparejar, ¿de acuerdo? La voy a... ¿Vale? Entonces hace variedad de 3. No, ahora mismo, o sea, Pero con esa otra. con esta sí, vamos a probar de hecho ahora mismo, ¿de acuerdo? Es decir, yo escribo 1, coma, y ahora le digo alfa máximo, ¿de acuerdo? Y ya la tengo ahí. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser concatenada, la voy a relacionar entre ellas. Primero hazme el máximo de estos dos y la resultante con el otro. Y replicar, lo podría hacer. ¿El qué? Replicar Claro, puedes hacer más, incluso emparejar las 2 y 2 y el máximo de esas 2 y 2 también. ¿De acuerdo? Te da la opción. ¿Vale? Esta ya es, perdonadme la expresión, la hostia. No sé si la habéis visto, ¿de acuerdo? Pero es la hostia. ¿Vale? Para factorizar los números. ¿Vale? Simplemente tenéis que tener en sí el número, ¿de acuerdo? 1520. La única pega, por decirlo así, es que lo tenéis que tener como solución, ¿de acuerdo? No vale que esté ahí escrito, sino que le tenéis que dar al igual. Y ahora la tenéis escrita aquí en amarillo, en grado, minuto y segundo, la tenéis en amarillo, fact. Sí, fact. ¡A maravilla! Eso de hacer la ranita, ¿de acuerdo? Ya para iniciar en ese caso, ¿cómo se En este caso, ¿de acuerdo? Ese tipo de ejercicio que os propongo aquí, ¿vale? Lo único es para saber, ¿de acuerdo? Si yo tengo que poner cuáles son los resultados de ese castillo, es decir, primero lo de arriba, cuál es el resultado de lo de arriba, cuál es el resultado de lo de abajo y luego por último, ¿de acuerdo? El resultado. Si escribimos el castillo del tirón, ¿vale? Ese 3 quintos más un sexto partido 3 más 7 cuartos, si lo escribimos y le dais al igual, nos va a dar directamente ese 46 partido 285. Pero si el alumnado tiene que escribir cada uno de los pasos, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer. ¿Cómo? Si os fijáis, ¿de acuerdo? Y si seguro que la conocéis, tenemos el ANS, ¿de acuerdo? De las anteriores. Pero ahí tenéis el rojo pre-ANS. Es decir, tenemos el último resultado y el penúltimo resultado, ¿de acuerdo? Con lo cual es precisamente lo que nos da esa facilidad. De hecho, ahora vamos a ver otras cosas, ¿de acuerdo? Pero nos da esa facilidad. ¿Cómo lo hacemos? Fijaros. Vamos a escribirla, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a escribir? Vamos a escribirlo como nos lo proponen aquí. Es decir, vamos a escribir ese 3 quintos. Cuidado al escribir el quinto, que se nos queda abajo el cursor, tenemos que darle avanzar, ¿vale? Y ahora tenemos que escribir más un sexto. Y ahora aquí viene el que los números, ¿de acuerdo? Tenemos que escribir esos 2 puntos, ¿de acuerdo? ¿Dónde están esos 2 puntos? Aquí en rojo, sobre la división entera. Le damos alfa. Eso, ¿de acuerdo? Y lo que le estoy diciendo es, ojo, hazme este cálculo. ¿Vale? Es lo que le voy a decir. Ahora le voy a escribir lo otro. Hazme este cálculo. Pero claro, como yo además quiero el anterior frente al de ahora, también se lo voy a escribir. Y luego hazme este cálculo. Es decir, eso. ¿De acuerdo? La fracción de arriba. Ahora la de abajo. 3 más 7 cuartos. No hace falta poner paréntesis, ¿de acuerdo? Haría falta poner paréntesis si en realidad tenemos ahora otra operación dentro de ese denominador o ese denominador, ¿de acuerdo? Que ahora depende de eso. Lo dicho, le doy ahora aquí, ¿vale? Y le acabo de decir, hazme el primero, me vas a dar el resultado. Hazme el segundo, me vas a dar el resultado. Y ahora quiero que me hagas el anterior frente al de ahora. Es decir, alfa, ans, pre-ans, entre
ANS. Hazme el penúltimo resultado entre el último resultado. Son punto y coma. ¿Vale? Sí, pero los puntos son como punto y coma o algo así. Sí, sería como punto y coma, efectivamente. A la hora de escribir en el papel sería como punto y coma. Efectivamente, sería tener esto, punto y coma, y el el asterisco y el doble asterisco que pondríamos, ¿vale? O el 1 y el 2 que pondríamos. Si le dais al igual, fijaros lo que aparece. Nos dice, la primera fracción, este es el resultado, 23/30. Lorenzo, de la segunda fracción, este es el resultado, 10/4. Y Lorenzo, la división entre ambos es dándole el igual. ¿Vale? Un poco, sí es cierto que si hacemos ese castillo, la solución directamente nos la da, pero si queremos, si le pedimos al alumnado cada uno de esos pasos, pues en cierto modo podemos hacerlo. Como se ve, no hace falta paréntesis, pero has dicho en qué caso se hace. Por ejemplo, si tengo arriba ahora otra operación por 4 quintos. ¿Vale? Entonces sí, ahí sí sería lógico poner paréntesis. Es una buena costumbre, yo no lo he puesto. Siento que se tenéis una buena costumbre poner hazme esto, luego hazme esto. Algo súper sencillo, ¿para qué le sirve el ANS? ¿De acuerdo? Pues para sacar los múltiplos. Todo lo hemos hecho con esa calculadora chiquitita de bolsillo que hemos tenido, ¿de acuerdo? De darle un montón de veces al igual, y nos va dando, ¿de acuerdo? Los múltiplos. En este caso 0, por ejemplo, más 3, 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 más 3. Tenemos el ANS, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues para el mínimo, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve también el ANS? Pues para hacer las progresiones aritméticas y geométricas, exactamente igual. Metemos el A1, ¿de acuerdo? Le damos como igual, y ahora pues la multiplicación o la suma o resta o división, me da igual, ¿de acuerdo? De cada una de ellas, es decir, la diferencia o la R. También nos sirve para hacer interés compuesto o interés simple, ¿de acuerdo? Exactamente igual. Y algo que a los matemáticos os va a gustar, de hecho vamos a probarla. ¿Sí? La serie de Fibonacci, precisamente, ¿de acuerdo? La podemos hacer, es decir, nosotros le damos 1 igual, 1 igual, y ahora ¿qué quiero? El anterior frente el último, sumarlo en este caso, 1 más 1, ¿vale? Si queréis lo probamos. ¿Vale? Lo dicho, 1 igual, 1 igual, 1 igual, y ahora le voy a decir alfa pre-ans más ans igual, y me dice 2, 3, 5, 8, 30, 21, 24. Me está sumando el último y el penúltimo resultado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Algo que a todos, yo creo que el 99% de las que estáis aquí, ¿de acuerdo? Voy a dar un pequeñito rango de confianza. La memoria, ¿de acuerdo? Eso de la memoria siempre ha sido nuestro punto flaco, ¿de acuerdo? Cómo se utiliza la memoria, ¿vale? Vamos a verlo precisamente con este ejercicio. Vamos a darle un valor a una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Lo único que luego además vamos a cambiarlo. Os propongo aquí, por ejemplo, 3, luego el menos 2 y el 17, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a introducir primero el número, es decir, yo voy a decirle el 3, ¿de acuerdo? Quiero que sea X. ¿Cómo lo hago? Pero le voy a decir, si fijáis aquí, tenéis esta palabrota, ¿de acuerdo? Que es una de las pocas que están en inglés, es esto, stock, ¿de acuerdo? Que precisamente es la memoria. Entonces yo lo voy a llamar de una forma. Si le dais, fijaros que arriba, ¿de acuerdo? Os aparece, ¿vale? Tenéis aquí eso, ¿vale? La calculadora ahora mismo está preguntando, ¿cómo queréis llamarla? X, Y, A, B, C, D, E. ¿Por qué? Si os fijáis aquí tenéis la letra A, B, C, D, E, F, X, Y y M. ¿De acuerdo? Podemos llamarla de esas 9
¿De acuerdo? Formas distintas. No, la quiero llamar X. Lo dicho, la tengo en rojo. Os he dicho antes que todos los rojos en alfa. Mentira. ¿Vale? Esto como en química, ¿de acuerdo? Yo en química siempre me han dicho que nunca ha sido una ciencia exacta. O sea, siempre hay una excepción, ¿de acuerdo? Por este caso aquí está la excepción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ella ya me está preguntando cómo quiere llamarla. Entonces ella ya sabe que la voy a llamar A, B, C, D, E, D. ¿De acuerdo? Entonces directamente le doy. Le digo, mira, pues te voy a llamar X. Y fijaros lo que os aparece. 3 es el valor X. ¿De acuerdo? Ya lo tengo. Ahora si no vamos a escribir nuestra expresión, voy a borrarlo porque ya está metido en la memoria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir X al cubo. Cuidado aquí que tenéis que bajar el exponente. Menos 4x al cuadrado más x menos 5. ¿Vale? No, dale antes y ahora quitar esto y ya está directamente ya está, nada más. Ahora ya la cuadrado ya está. Escribir la expresión algebraica. ¿Vale? Si le dais al igual, ¿de acuerdo? Nos da precisamente el resultado. ¿De acuerdo? Lorenzo, pero tú has dicho que podemos meterle otros valores, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo. Vamos a darle otro valor. ¿Cómo? Pues simplemente le voy a decir el menos 2, quiero que sea ahora la X. Exactamente el mismo procedimiento. Vale, pero vaya leche, ¿no? Ahora que tengo que escribir otra vez la ecuación, no. ¿De acuerdo? Si os fijáis aquí, tenéis, no. Tenéis aquí, ¿de acuerdo? Me está diciendo que yo puedo subir. Si yo subo, tengo ahí de nuevo la expresión. Y al darle al igual, lo que me hace es que me hace ese resultado con ese nuevo valor de X. Menos 31. ¿Cómo era esto? ¿Vale? Entonces lo que he hecho ha sido literalmente pisar el valor. Vale. Igual y te lo cambio. ¿Vale? Vamos a pisarlo. Lo pisa ella. Yo ahora este año ya directamente hago si queréis hacer ahora 17, exactamente igual. No, tienen que darme alfa. Ahora vamos a hacer precisamente. Ahora vamos a darle 3 valores. ¿Vale? Lo dicho, si queréis hacerlo con el 17, esto. X igual. ¿Qué valor tengo guardado para X, para Y, para N, para A, para B, para C, para D? Lo tenéis aquí. Recall, vamos a rellamarlo. Recuérdamelo. ¿Vale? Le dais a sí. Nos dice en A no tienes nada, ni en B, ni en C, ni en D, ni en F, ni en M, ni en X, vale 17. Y de ahí, ¿vale? 0. ¿Vale? Un compañero vuestro acaba de preguntar si en vez de X lo llamo Y. No sé si la tengo que pedir. Vamos a escribir otra. Vamos a llamar primero los valores, ¿de acuerdo? Voy a llamar 3, por ejemplo, a la X. Voy a llamar menos 2, por ejemplo, a la Y. Y voy a llamar 5 a la A. A la I. ¿Vale? Le he dado los valores, darle los valores que queráis, ¿de acuerdo? Se le he dado a la X, a la Y y a la A. ¿Vale? Vamos a escribir una expresión que tenga los 3 términos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de
alfa a al cubo, por decir algo, menos 3 alfa x más 2 alfa y. ¿Vale? Simplemente si la es al igual, pues la hace con los tres valores. ¿Vale? Sí es cierto que a lo mejor en este sentido, cuando tenemos más de una incógnita, sí tiene algo más de sentido utilizarla, ¿de acuerdo? La X. Porque sí es cierto que ahora, vamos a verlo con las tablas, puedo obtener todo eso mejor con las tablas y no dándole valor a una expresión, ¿vale? Mucho más sencillo. ¿Ok? Coordenadas polares y coordenadas rectangulares, eso en cierto modo ya la tenía la anterior, ¿de acuerdo? La 82 ms ya lo tenía. Simplemente, ¿para qué me sirve? Pues si yo conozco los dos catetos, ¿de acuerdo? 8 y 6, lo pongo de forma polinómica, como coordenada polar, perdón, y me da la hipotenusa y el ángulo formado entre ellos, ¿de acuerdo? La hipotenusa y el cateto. Si lo que tengo es la hipotenusa y el ángulo, ¿de acuerdo? Como coordenada rectangular, lo coloco y me da precisamente los otros dos catetos. Súper sencillo, ¿vale? Ya lo teníamos, lo he dicho en la anterior. ¿Vale? Lo tenéis sobre el más y el menos. ¿Vale? Esta es una propuesta de cierto modo que hablaba un poco como a juego, ¿de acuerdo? Que es simplemente lo de 2 horas y cuarto, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Vale? Pues 2 más 1/4 y simplemente le doy ya ángulo, minuto y segundo. ¿O cómo puedo expresar 7 horas y 1/5? Pues exactamente igual, ¿de acuerdo? 7 más 1/5 le doy a ángulo, minuto y segundo, grados, perdón, minuto y segundo, y me lo da en lo que sería la hora, ¿vale? Súper sencillo. Sí, es cierto que muchas veces, ¿de acuerdo? Propongo a lo mejor ejercicios o cosillas que sí sabemos que están ahí en la calculadora, pero nunca las hemos utilizado, ¿de acuerdo? Para resolverlas, es lo único, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os propongo, a continuación se muestran los ingredientes necesarios para cocinar una sopa mallorquina para 4 personas, ¿de acuerdo? Es decir, hacer una regla de 3 para 4 y me la está pidiendo para 14, ¿cómo lo hago? Súper sencillo, fijaros que aquí tengo yo precisamente mi chuleta, ¿vale? Voy a guardarlo como la A. 14 partido 4 va a ser A. Y allá simplemente voy a hacer cada una de ellas por 300 por A. 0,5 por A. 1 por A. Tanto por A. Tanto por A. No tengo que escribir siempre esa ecuación, esa fórmula, ese cálculo. Sencillo. Vamos a cambiar de menú. Vamos al menú 4. ¿De acuerdo? Le dais a menú, os posicionáis sobre 4 o bien le dais al 4, ¿de acuerdo? He dicho menú, y nos ponéis al igual, lo tenéis, ¿de acuerdo? Ahí nos aparece la palabra verificar. ¿Qué es eso? Simplemente yo lo que voy a hacer va a ser comprobar una serie de resultados, ¿de acuerdo? Os propongo alguno. 23 quintos es mayor que 4,59. 4,6 es lo mismo que 4,5999999. Menos 2 elevado a 3, eso sobre todo es, vamos, el ejemplo típico, ¿de acuerdo? Es igual a 8, o incluso fijaros la última propuesta que os hago, ¿de acuerdo? Que la vamos a hacer las dos últimas, ¿vale? Vamos a verlo. Si os fijáis, ¿de acuerdo? Dentro de este menú, yo simplemente lo que voy a hacer va a ser poner menos 2 elevado a cubo. Si alguno tiene la rapidez de dar igual, os va a dar 0 falso. ¿Vale? Si me estáis esperando, simplemente le dais aquí a opciones y fijaros lo que os pone. ¿Qué quieres comprobar? ¿Que es igual? ¿Que es mayor? ¿Que es menor? ¿Que es mayor igual? ¿Que es menor igual? Opciones. Arriba la tecla. Ahí. ¿La has escrito? Vale, dale al igual. Vale, ya está. Ahora escribe. Vamos a hacer
¿Qué quieres hacer? Vamos a decirle igual, ¿de acuerdo? Y vamos a darle a 8, ¿vale? Si le dais dice falso, ¿vale? También muy útil, por ejemplo, para la suma de fracciones, ¿de acuerdo? Si hacéis, por ejemplo, A ver si 2 quintos más 4 tercios, Igual a 6 octavos. efectivamente, justo. Yo siempre antes lo aclaro, digo que lo voy a hacer mal, igual a 6 octavos, le va a decir al alumno falso. Ay, es verdad, el mínimo. Incluso hasta nos permite hacerlo aquí. ¿De acuerdo? Nosotros podemos hacerlo directamente aquí, es decir, hacer el mínimo, en este caso es el 6 partido 15 más, por pasos para que me entendáis, ¿de acuerdo? 20, no lo voy a simplificar, ¿vale? Partido 15 y le digo, le doy el igual, me dice verdadero, genial, y me permite incluso ahora escribirlo igual a lo que sea, y luego las simplificaciones, ¿vale? Me sirve para verificar mis resultados. Vamos a probar la última, que es súper interesante, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esta. Si la escribís, os aconsejo que pongáis paréntesis, ¿vale? Es decir, x al cuadrado menos 8x más 12 partido x al cuadrado menos 36 es igual que x menos 2 partido x más 6. Verdadero. Esa fracción algebraica de simplificado de forma correcta. Ya no pierdo más tiempo con el 1 de una fracción da 1,9 periodo de cuadrado. Efectivamente, te lo primero el numerador, luego la fracción, luego el denominador, da igual. ¿El qué? El 1,9 periodo igual a 2, que no se lo creen nunca, y aquí te pone que es verdadero, así que cuando veas verdadero se lo van a creer. Porque lo ha dicho la Lo ha dicho la calculadora. calculadora. Pues además ese es el problema que tenemos con el alumnado. Es que es lo que me ha dado la calculadora. Tú lo has hecho bien. Es lo que me ha dado la calculadora. Más, yo no me lo creía, pero sé que no me ha puesto verdadero. ¿Vale? Aquí precisamente, ¿de acuerdo? Tenéis una suma, ¿de acuerdo? De fracciones. Potencias, jerarquía en cierto modo dentro de las operaciones, ¿de acuerdo? También lo tenéis aquí. ¿Cuál es la jerarquía que tenemos que tener a la hora de hacer ese procedimiento? O incluso, eso ya sí que es el talón de aquí, de todo el alumnado. Las igualdades notables, ¿de acuerdo? Las identidades. Ya esto, ¿de acuerdo? Lo único que hago es, llamo A y B y lo escribo literalmente. A al cuadrado más B al cuadrado más 2 por A por B, ¿de acuerdo? Y le tienes que dar valores a la A y a la B, ¿verdad? Claro, claro, si no, no te lo hace. ¿Vale? Estadística. Os propongo ahí, ¿de acuerdo? Un ejercicio. La clasificación de 50, perdón, la calificación de 50 alumnos en matemáticas han sido las siguientes. ¿Vale? 50 alumnos, abajo lo tenéis en el cuadro, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Una persona que ha sacado un 0, una persona que ha sacado un 1, dos personas que han sacado un 2. Tiene que hacer esto. ¿Vale? ¿El qué? ¿En estadística? Sí, efectivamente. ¿Vale? Entonces, ahora,
Simplemente recordad, sobre todo esto para el profesorado, ¿de acuerdo? Si queréis hacer en cierto modo un ejercicio, aquí tenéis la tecla rank, ¿de acuerdo? Que son los números aleatorios, ¿vale? Nosotros le damos el rango desde 0 hasta 10 y empezamos a darle al igual, ¿de acuerdo? Y nos van saliendo datos aleatorios, ¿vale? Yo es como lo he hecho, ¿de acuerdo? No es que sea muy torpe los alumnos, es que me ha salido el 0 una vez, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a meternos en el menú. De nuevo le doy a menú, ¿de acuerdo? Le voy a dar a estadística, que le tenéis ahí, en el 2, o directamente le dais al 2, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer de una variable. Luego que al darle de una variable, lo vamos a encontrar con una pega. Solamente nos aparece una columna, ¿de acuerdo? Esa variable estadística, ese 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Yo necesito, o quiero, ¿de acuerdo?, esa frecuencia absoluta. Vamos a activarla, porque al haberla reseteado, la hemos desactivado, ¿de acuerdo? La hemos quitado. Y en la otra palabra que aparece en inglés. Entonces le dais a Shift configuración, ¿vale? En la segunda página, en el número 1, aparece estadística, lo pulsáis y le decís frecuencia on. Vamos a encenderla. Y fijaros que ya si os aparece tal y como lo escribimos en el cuaderno, ¿de acuerdo? Nuestra variable y nuestra frecuencia absoluta. Sí, está organizado. ¿Vale? Para meter los datos, súper sencillo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Fijaros que por defecto aparece frecuencia 1, ¿de acuerdo? Lo he metido una vez, con lo cual supuestamente está. Para cambiarlo, simplemente me posiciono encima, ¿de acuerdo? Y lo cambio, ¿vale? 1, 1, 2, 3, 6, 11, 12, 7, 4, 2, 1, ¿vale? Ponéis los valores que queráis, no tenéis por qué poner el mismo, ¿vale? Si queréis. ¿Vale? Ojo, este número, ¿de acuerdo?, es porque tengo un cursor ahí, ¿vale? No quiere decir que ese resultado no es de nada ni nada de eso, ¿vale? Es donde tengo situado el cursor. Ahora, para saber, como por ejemplo os propongo en la siguiente diapositiva, cuál es la media, cuál es su desviación, cuál ha sido la nota más veces obtenida, el 25% que nos ha logrado, y el 75%, es decir, el cuartil primero o el cuartil tercero, ¿de acuerdo? Fijaros, dime. ¿Cómo se llegaba a lo de la tabla? Para ponerlo del equipo. Ahora simplemente, ¿de acuerdo? Si le dais a opciones, ¿de acuerdo? Os pregunta, seleccionar tipo, eso es por si quiero cambiarla de 1, 2, 3 variables, ¿de acuerdo? Lo que sea, de forma cuadrática, etc. Si quiero cambiar algún valor, pero yo lo que quiero es ahora mismo observar, ¿de acuerdo?, cuáles son los cálculos de una variable. Si le dais a 3, fijaros lo que os aparece. La media, la sumatoria, la desviación, la varianza, pero recordad que tengo aquí ese cursor, quiere decir que tengo más páginas. El tamaño de muestra, cuartil primero, cuartil tercero, mediana. Opciones. Sencillo, ¿no? Si lo que queremos es trabajar con ellas, ¿de acuerdo?, le damos al 4. ¿Vale? Y dentro de ese menú le dais de nuevo a opciones y os dicen ¿qué queréis? Le dais para abajo y os dan los sumatorios, los parámetros, el máximo, el mínimo, ¿vale? Y ya con ella trabajamos. Los parámetros, por ejemplo, ¿qué quieres? La media, porque quiero hacer una
estimación, o quiero hacer una interpolación o una extrapolación, trabajamos con ella. ¿Vale? Por ejemplo, la media por 3 más, yo qué sé, lo que sea. ¿De acuerdo? Podemos trabajar con esos parámetros estadísticos que hemos obtenido. ¿Vale? Profesor, ¿puede repetir cómo se llega a los parámetros estadísticos? Venga. Una vez que tenemos la tabla, Simplemente, que es lo que te pasó aquí, ¿de acuerdo? Aparece una vez que esto. está ya la Ahora le dais aquí a opciones, ¿vale? Y de nuevo, si os fijáis, tenemos aquí la página. Le das para abajo y te dice ahí ya qué es lo que tú quieres utilizar. Los sumatorios, los parámetros, ¿vale? Y le damos al 2, ya nos aparece en este caso, pues eso, la media, la desviación, varianza, ¿vale? Tamaño de muestra, etcétera, etcétera. Yo tengo de tabla. ¿Vale? No sé si llegáis realmente a trabajar con 2 dimensiones. ¿Sí? La recta de regresión, efectivamente, ¿de acuerdo? Con la recta de regresión, pues exactamente igual, ¿de acuerdo? Metemos los datos, ¿vale? Claro, ahora, o bien 2 columnas, que ahora cuando eso, nosotros aquí ahora mismo podemos editar, ¿de acuerdo? Es decir, podemos decirle opciones y ahora de seleccionar tipo. Le damos al 1 y le decimos la quiere 2 variables, es decir, quiero la ecuación de la recta y le doy al 2. Y ahora aquí, vamos a decirle que sí, ¿de acuerdo? Vamos a borrarlo todo, vamos a decirle por defecto, como la tenemos activada la frecuencia, nos aparece, ¿de acuerdo? Si yo meto esos 2 valores enfrentados, por decirlo así, realmente lo tengo una vez, ¿de acuerdo? Por lo cual no me va a molestar absolutamente nada. No sé, no voy a complicar, ¿vale? Voy a meter esos valores del 1 al 5 y aquí, por ejemplo, 12, 13, 15, 19 y 20, ¿vale? Por decir algo, ¿no? De los valores que queráis. Yo propongo algo muy mío, algo de química, ¿vale? Pero meterle los valores que queráis. ¿Ok? La misma forma de proceder. Opciones. Y ahora aquí, fijaros que os ponen cálculo de 2 variables. Si le dais, os aparece prácticamente lo mismo de antes, lo que pasa es que ahora es de las 2 variables, la x y la y. La media de la x, la media de la y, la sumatoria, la desviación de cada una de ellas. Una tabla estática dimensional, ¿no? Efectivamente, bidimensional. Pero, si yo lo que quiero es trabajar con la regresión, fijaros que nos aparecen ahí los valores de los parámetros a, b y r. ¿Vale? ¿Ok? Yo le doy a un 1, me aparece una columna. Claro, tú haces ella no sabe cuántas de hecho ahora, cada vez te va a dar 4. ¿Vale? Sé, de acuerdo que la 570 y la 991, ¿de acuerdo? Que va a salir por donde anda, ¿vale? No está permitida, ¿de acuerdo? Pero, como tenéis opción a instalar 2 calculadoras distintas, ¿de acuerdo? Os lo comento. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí, ¿de acuerdo? Tenéis la palabrota QR en amarillo. Es decir, yo puedo generar un código QR, ¿de acuerdo? Y hacer mi gráfica. Al tener el emulador, ¿vale? Ese emulador me va a enviar a una página de Xandy Casio y me va
Es decir, yo puedo ver esta gráfica, yo la puedo ver aquí ahora mismo en el aula. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que tengo que cerrar entonces este. Os lo demuestro. ¿Vale? Un segundo. Voy a encender este. Y voy a escribir, por ejemplo, una pero con esa fijaros, ¿de acuerdo? He metido ahí una ecuación, ¿vale? He generado mi solución, tengo una solución. Como es una ecuación de segundo grado, me va a dar la segunda solución, pero como es de segundo grado, insisto, me va a dar además también, en este caso, el vértice, ¿vale? Entonces, estando sobre una de las soluciones, fijaros que aquí le doy a sí QR y me genera el código QR. Es decir, yo ahora mismo en clase, ¿de acuerdo? Puedo darle aquí, voy a poner esto también, ¿vale? Si yo le doy y tuviese conexión a internet, me va a enviar a la página de Cristian de Casio y puedo observar esa gráfica. Como en este caso mismo no lo tengo, ¿de acuerdo? Si lo capturáis como cualquier capturador de código QR, Ya lo tenemos aquí. ya la tenéis, ¿no? ¿Vale? Os envía a la página de Cristian de Casio, os escribe la ecuación, las soluciones, ¿de acuerdo? El vértice y nos hace la correspondiente gráfica. Esto mismo es lo que podéis ver en clase, ¿vale? La única pega que tenéis que instalar entonces en este caso, la superior, ¿vale? Aquí ahora mismo no está permitida. A ver si entre todos luchamos para que esté permitida, ¿vale? Para la de pago. ¿Quién lo prohíbe? ¿El qué? ¿Quién lo prohíbe? La comisión de selectividad. La comisión de selectividad. ¿Vale? La única diferencia que hay entre la 82 y la 85, que no lo he comentado antes, ¿de acuerdo? Aparte del color que se ve en azul y negra, ¿vale? Es la alimentación. Una es pila de AAA, ¿de acuerdo? La pequeñita, la de los mandos, y la otra, la que tenéis vosotros, ¿de acuerdo? Es Solari de botón, ¿no? Y ahí ya, para gustos colores, nunca mejor dicho, ¿vale? Ok. Venga, y lo último, ¿de acuerdo? Y nos vamos ya. Tabla. Dentro de la función tabla, ¿de acuerdo? Os propongo aquí distintas alternativas para utilizarla, porque es una auténtica maravilla esto de la función tabla. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, simplemente, ¿de acuerdo? Ahí, darle una ecuación y observar los valores obtenidos, ¿no? Menú, me vengo al 3, tabla, me metemos en la ecuación, 3x menos 1. Nos da opción a una segunda ecuación, ahora lo vamos a ver también, ¿vale? Pero ahora mismo, nada, si le dais al igual, os pregunta de qué a qué valor queréis la tabla y en el intervalo de cuánto, es decir, paso. Vale, perdona. Cuando sale la segunda función, la borramos, ¿no? Dale igual, efectivamente. Está diciendo que no quiere meter una segunda función, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues no sé, del menos 5 al 5 y de 1 en 1. ¿Vale? ¿Y hay que ¿Por qué me ha dado error de sintaxis? Ah, porque lo he escrito de 1 por 1. ¿Vale? Y está ahí la tabla de valores. Por eso antes os he comentado de lo del número en esa ecuación algebraica, en ese polinomio. Útil, sí, cuando tengo a lo mejor varias incógnitas, pero para una casi que mejor hago la tabla y lo tengo todo. ¿Vale? Puedes poner tablas simultáneas de varias funciones. Si hubiéramos metido una segunda función, habría parte De hecho, fijaros lo que os propongo ahora aquí, ¿vale? Estudiar la monotonía de esa función y sus extremos. Es decir, yo puedo meter mi función, ¿vale? De esa función, os puedo introducir como segunda variable la derivada de esa función y hago el estudio directamente sobre la tabla. ¿Vale? Es decir,
tengo aquí escrita la ecuación, ¿vale? La primera. Aquí he puesto la segunda, la derivada. Y ahora ya lo único, con respecto a la tabla, con respecto a los resultados, ya digo de dónde a dónde crece, de dónde a dónde crece, cuáles son sus puntos máximos y mínimos, ¿vale? Ya he estudiado todo sobre la tabla. Pero hace calculadora, porque saca el límite máximo. No, tú lo tienes que saber, es decir, tú ahora tienes que interpretar precisamente esa tabla. O sea, lo que te da son las tablas. Efectivamente. ¿Vale? Aquí en este caso, ¿de acuerdo? En ese 1 menos 4, 0, ¿de acuerdo? No tiene ningún punto. ¿Vale? Entonces, fijaros que en cierto modo, esa función de tabla nos da mucho juego. El estudio de la monotonía, ¿vale? Su crecimiento y su crecimiento, su máximo y su mínimo. Tengo también como opción, ¿vale? Un ejercicio muy sencillito, ¿vale? Para la ESO. El típico de las ruedas de coches y motos, ¿vale? Tengo varias opciones de hacerlo. Simplemente lo pongo como una sola ecuación, ¿de acuerdo? La pongo en la función tabla y observo el resultado, ¿vale? Busco en este caso esa X, ¿de acuerdo? Que será el número de coches, y como tengo aquí que el 24 es igual a las 108 ruedas, ya sé que son 24 coches y el resto son motos. Fijaros que con la función tabla ellos tienen que saber qué están haciendo. Tienen que interpretar el resultado. Que no se lo va a decir, no le va a decir literalmente carros de moto. ¿Vale? Tienen que interpretar el resultado. Otra opción sería meter a las dos ecuaciones. ¿Vale? Le metemos las dos, despejamos las dos y simplemente vemos dónde coinciden en este caso, ¿de acuerdo? Esos dos números, el de la F y el de la G, que tienen que ser iguales. El número de motos, las I's, tienen que ser igual para esta que para esta. ¿Dónde son iguales? Aquí, para 6 motos y 24 coches. Es como si estuviera resumido el sistema. Efectivamente, exactamente igual. Si tener la resolución de ecuaciones o sistema de ecuaciones que tiene esta, pero dentro de nuestra tabla, nosotros podemos interpretar. ¿Vale? Aquí también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el teorema. De la calculadora que tienes ayer es... Sí. Pero aquí el De hecho, el otro está modificado para este. que el está intentando. ¿En este qué? No, No, en esta jornada no hemos sentado la calculadora que está permitida en la EBAU aquí en Extremadura. Lo podéis solicitar. ¿Vale? Lo podéis solicitar perfectamente. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, también límite. Puedo estudiar límite. Una tabla. Y además, como me permite situarme encima del cursor, en este caso aquí en el valor, ¿de acuerdo? Si tenemos aquí la tabla, ¿vale? Yo puedo ponerme aquí y cambiarlo. Puedo decirle, no, venga, le voy a dar al 5,0001, ¿vale? Y me sale en ese caso, pues, no es una fracción con lugar nada, ¿de acuerdo? Pero fijaros como aquí, precisamente no se ve muy bien la diapositiva, ¿vale? Pero, ¿vale? Me da aquí el 2, que es error, es decir, sería cuando x tiende a 2, no puedo hacerlo, tengo ahí la indeterminación, y lo único que ahora ya pues me aproximo, por un lado, 1,99, 999, 9.999 o 2,0001, 001, ¿vale? Y me permite estudiar los límites, ¿vale? El teorema de Bolzano, exactamente igual con la tabla es un chollazo. Si sabes utilizar los recursivos, no puede. ¿Vale? algo tenía que ver. No puede. ¿Vale? Pero vamos, ni la gráfica, ¿eh? La gráfica no, pero... La gráfica tampoco, ¿vale? Esta sí tiene el modo examen, ¿de acuerdo? De hecho, no la tiene activada, ¿de acuerdo? Esta tampoco hace recursiva, ¿vale? Ok, pues Como recursivo, Ruffini, preams. totalmente. ¿Vale? Ruffini, en cierto modo, también lo puedo hacer. ¿Cuáles son las raíces de un polinomio? Ver realmente dónde está igual a 0. ¿Vale?
Bueno, Y- pero no sé. Listo. Vale. Y luego os voy a pedir una cosa. Si queréis- Y luego voy a pedir una cosita, ¿de acuerdo? Si queréis, es que se me han olvidado las tarjetas en el hotel. Con lo cual, si queréis contactar conmigo, de acuerdo, coger el correo electrónico, es lo único que os digo, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, cualquier talleres, formación, emuladores, información, vais a organizar la Olimpiada Matemática, ¿Casio quiere participar? Pues lo comunicáis, ¿de acuerdo? Que a nosotros estudiamos las distintas alternativas que tenemos, ¿vale? Para el emulador, para registrarse, entrando en la página de Casio. O sea, contacta conmigo porque yo ya te daré directamente un código. De todo modo, podéis acceder a educasio.es, ¿de acuerdo? Y ahí os registráis y ya directamente os envían también la licencia, ¿vale? A ver, y por comprar una calculadora tendrás derecho a una licencia, ¿no? Os la damos sin tener que comprarla. No, digo el usuario normal, el alumno, o no. El emulador solamente está dirigido al profesorado. Generalmente lo dirigimos al profesorado, ¿de Digo acuerdo? para que el alumno pues trabaje en casa o